Bienvenidos a esta presentación sobre arte romano. Antes de empezar vamos a hablar un poco del contexto. El siglo I en Roma es conocido como la Edad de Oro por varios motivos. Uno de ellos es la expansión territorial del imperio, que logró anexar nuevas tierras como Grecia, España y Asia Menor. Otro corresponde al periodo de estabilidad interna que atravesaba Roma, luego de eliminar los conflictos al ponerle punto y final a las guerras civiles. Esta estabilidad fue conocida como la paz romana. Otro punto que vamos a destacar de este periodo es el desarrollo de la literatura y de la filosofía. En el campo literario se crearon los primeros círculos literarios en los que autores como Virgilio y Ovidio comenzaron a desarrollar la literatura clásica nacional, escribiendo por primera vez la historia romana. En cuanto a la filosofía, Roma ya la venía desarrollando desde una etapa anterior, en los siglos I y II a.C., cuando los romanos habían invadido Grecia y Cicerón tomó la filosofía estoica de los griegos. Este periodo se conoce como ecléctico. En el siglo I hay un nuevo periodo de desarrollo filosófico. Séneca fue el principal exponente y el encargado de educar a Nerón. Se comenzaron a debatir cuestiones éticas, se buscaba el perfeccionamiento individual, había un fuerte sentimiento religioso y el fin último era mejorar moralmente al discípulo. La Edad de Oro comenzó con Augusto y fue continuada por sus sucesores, y fue él quien se planteó la necesidad de darle a Roma el esplendor que se merecía por ser la capital del mundo conocido. Para lograr ese esplendor, Augusto empezó a utilizar el arte como herramienta para expresar el poder. El arte romano se destaca por ser colosal y monumental. Durante este periodo, se reformaron numerosos edificios utilizando principalmente el estilo corintio. Hubo también un proceso muy importante de monumentalización a través de la construcción de arcos de triunfo, columnas y pórticos. Como novedad, los romanos implementaron en sus construcciones el arco, la bóveda y la cúpula. Pero sin lugar a duda, la característica principal del arte romano fue la utilidad pública que le daban a sus creaciones. La gran mayoría de las construcciones buscaba mejorar la vida diaria de los habitantes de Roma. La arquitectura en Roma se caracterizó por su extrema solidez, y retomando este concepto de utilidad pública, los romanos crearon basílicas, templos, circos, tumbas, anfiteatros, acueductos que fueron una gran obra de ingeniería que lograban bajar el agua desde la montaña hasta la ciudad, catacumbas, cementerios, baños y termas públicos, palacios imperiales, puentes y muchas otras obras. Los materiales que utilizaban con mayor frecuencia eran el mármol, el ladrillo y el bronce, e introdujeron el cemento y los mosaicos. Con respecto a los órdenes arquitectónicos que utilizaban, inventaron el orden toscano y el orden compuesto. El toscano representa una variante del dórico, pero no tiene estrías en el fuste, y el orden compuesto combina el capitel y las volutas del jónico y las hojas de acanto del corintio. Las basílicas eran edificios dedicados a los tribunales de justicia y a mercados. Eran construcciones imponentes y cómodas a la vez. El cristianismo transformó las basílicas en templos. Constaban de varias naves, separadas por una serie de columnas, y se cubrían con cubiertas planas de madera. Son célebres las basílicas de Julia y Ulpia en el Foro Romano. Las termas eran edificios para baños públicos construidos a partir del imperio. Además de los locales destinados a los baños, comprendían pórticos, salas de lectura, de conversación, entre otras comodidades. Las termas de Agripa se construyeron durante el reinado de Augusto. Más tarde se construyeron las famosísimas de Carcala, que hoy son un museo. Los templos generalmente tenían forma circular y un único acceso por escalinata en la parte anterior. Son muy numerosos en todas las partes del imperio. Entre todos destacan el panteón o templo dedicado a todos los dioses de tiempos de Agripa. Es un ejemplo típico de construcción abovedada por su gigantesca cúpula de 64 metros de diámetro, que está levantada sobre enormes muros sin contrafuertes. Los griegos utilizaron 5 tipos de columnas diferentes. Los 3 primeros estilos habían sido heredados de los griegos, que son el dórico, el jónico y el corintio. El estilo dórico tiene columnas bajas, estriadas, sin base y con capiteles lisos y elegantes. En el estilo jónico las columnas son altas y delgadas, tienen base y los capiteles tienen volutas y espirales. En el estilo jónico las columnas son altas y los capiteles son aún más altos y tienen forma de cestas con hojas y flores de acanto. Y los 2 tipos de columnas nuevos que incorporaron son el orden toscano y el orden compuesto.
El toscano representa una variante del dórico, pero no tiene estrías en el fuste, y el compuesto combina en el capitel las volutas del jónico y las hojas de acanto del corintio. Recordemos que el capitel es la parte superior de la columna y el fuste vendría a ser lo que está entre el capitel y la base, o sea, la columna propiamente dicha. Los anfiteatros consistían en un doble teatro cuya forma se asemeja a un semicírculo y estaban destinados a combates de gladiadores, cacerías, exhibiciones de animales o simulacros de batallas navales, entre otras actividades. El más famoso es el Coliseo o Anfiteatro Flavio, que es de Roma, de tiempos de Vespacio y Tito. Se inauguró en el año 80 y pueden aún contemplarse sus ruinas. Mide 188 metros de largo y 50 de alto y tenía cabida para 80.000 espectadores. Por medio de canales especiales también podía transformarse en un lago. Según la tradición, fue el lugar de martirio de muchos cristianos, pero hoy se impugna esta creencia. En la escultura los romanos imitaron los modelos de griegos y helenos, pero también innovaron con dos técnicas nuevas que son el arte del retrato y el relieve histórico. El espíritu utilitario del pueblo romano se refleja en los retratos, que son verdaderos estudios psicológicos de los personajes que representan. Son notables los retratos de los emperadores, representados siempre con sus arreos militares. En cuanto al relieve histórico, se caracteriza por el gusto por el paisaje del que careció el arte griego. Este gusto se manifiesta en la decoración arquitectónica, en la que se prodigan las guirnaldas de flores y frutos. Los romanos descollaron principalmente en el relieve histórico, en el que se representan una determinada ceremonia religiosa o los incidentes de una determinada campaña militar. Aunque la pintura estuvo muy difundida en Roma, al día de hoy no se conserva gran cantidad de obras de ese entonces. Lo que sí se conoce es que mantuvo influencias griegas y helenísticas, se utilizó principalmente para la decoración de interiores, fue de estilo ilusionista, se pintaba al fresco e incorporaban perspectiva, y los temas principales que eran tratados en los cuadros eran la mitología y los retratos naturalistas. Con la llegada del cristianismo a Roma, el arte evoluciona y genera una nueva variante conocida como arte paleocristiano, que se desarrolla entre el siglo I y el V, aunque tiene su auge en los siglos II y III. En el siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, este arte no desaparece, sino que continúa desarrollándose en el Imperio Romano de Oriente bajo el nombre de arte bizantino. En cuanto a la arquitectura paleocristiana podemos distinguir dos momentos principales. Hay un primer periodo donde los primeros cristianos eran perseguidos, ahí surgen los primeros mártires de la religión y se empiezan a construir catacumbas, que eran lugares utilizados por los cristianos en tiempos de persecución para refugiarse y para celebrar sus ritos religiosos. En las paredes de las catacumbas había nichos para enterrar a los cristianos fallecidos que estaban protegidos por arcos de medio punto. Después hay un segundo periodo, luego del edicto de tolerancia religiosa, en el que se empiezan a construir basílicas, que utilizaban la misma arquitectura que las basílicas civiles romanas. Se efectuaba allí el acto del sacrificio simbólico, que es la transustanciación, donde el vino y el pan eran convertidos en sangre y cuerpo de Jesucristo, de la misma forma que lo había hecho él con los apóstoles en un lugar cerrado durante la última cena. Los escultores del paleocristianismo se destacaron por esculpir símbolos de Cristo, como lo son el cordero, las uvas, las palomas, el áncora, el pez y la cruz. Los pintores del arte paleocristiano utilizaban exactamente la misma técnica que quienes pintaban en el arte romano, que era pintar al fresco. Lo que sí variaba eran los temas principales de esas pinturas, que ahora siempre estaban relacionados con la fe, como lo son sus misterios, como lo es Cristo rodeado de los apóstoles, imágenes de ángeles, de santos, entre otras. Gracias por escuchar, les dejo acá abajo en la descripción del video dos links que pueden ser interesantes, uno sobre la historia del Coliseo y el otro sobre arte paleocristiano.